Vamos a ver una línea de tiempo pequeñita y vamos a detenernos súper poquito en cada uno de los temas para así poder aclarar un poquito y que recuerden lo que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Para hoy, nuestro objetivo es comprender el proceso de meiosis y la incidencia de fallas en dichos procesos. O sea, esto lo vamos a relacionar un poco con ciertas mutaciones que hay y ciertos síndromes que se van a dar. Ahí yo se los voy a mostrar más adelante. Las normas de convivencia ya las sabemos, pero nunca está de más, ya nos saludamos, me alegro de verlos, de saber que están bien. Los micrófonos en silencio, levante la manito para pedir la palabra, respete su turno y obviamente ser amables y respetuosos como siempre lo son. No digo lo contrario nunca, al menos de los segundos medios, no, de ninguno, todos se portan re bien. Son unas ternuritas. Ya chiquillos, para que recordemos un poco, ¿qué vimos o qué hemos visto? Interfase del ciclo celular. ¿Se acuerdan que las células tenían que prepararse para poder dividirse después? Tenían que formar nuevos organelos, ¿cierto? Nuevas estructuras para poder dividirse, ¿ya? Eso todo ocurría en la interfase. Teníamos ciertos procesos dentro de la interfase donde la célula crecía, ¿cierto? ¿Se acuerdan? G1, S y G2, donde duplicaban el material genético, y si había alguna falla, no había nutrientes o cualquier cosa, la célula podía salir de esta etapa, ¿se acuerdan? Podía quedar en G0 ahí como suspendida, hasta poder de nuevo retomar lo que era el ciclo celular, ¿ya? En el caso de la mitosis, era cuando ya la célula entonces había duplicado todo el material genético y en la mitosis se dividía para formar dos células idénticas, ¿cierto? La meiosis, por su parte, también son divisiones celulares, pero acuérdense que acá formábamos células sexuales, ¿cierto? Espermatozoides y ovocitos, ¿ya? La última clase también alcanzamos a comparar entre mitosis y meiosis, ya viendo más o menos en qué se parecían ambos procesos, ¿cierto? Porque tenían algunas etapas que eran similares, ¿ya? Y hoy vamos a ver la meiosis y la gametogénesis, que en el fondo es la formación de los gametos, ¿ya? Y sigue siendo meiosis, así que no es nada muy nuevo ni nada que no hayamos visto, ¿ya? Ahora, para que refresquemos un poquito la memoria, ¿cuál es el resultado final de la meiosis y la mitosis respectivamente? Según acá, la cantidad de material genético, tenemos 2N y N y 2N, lean bien, respectivamente, o sea, vamos a ver meiosis primero y mitosis. En la meiosis, a ver, voy a abrir el chat, o si quieren, a ver, salían 4, me dice el Iván acá. Ya, en la meiosis salen 4, ¿cierto? 4 células, por ende el número de esas células era 2N o era N. ¿Alguien que se acuerde de eso? 2N o N, primero que todo. Meiosis. ¿Alguien por ahí que tenga idea de esto, que se acuerde? ¿N? N, exactamente, muy bien. Teníamos N primero, por ende, la primera la descartamos, ¿cierto? Teníamos N y, por consecuencia, 2N en la mitosis, ¿cierto? La cantidad de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas yo tengo al final en la meiosis? 46 pares, o sea, 46 o 23. En meiosis. 23. Muy bien, 23. Entonces acá, en la D nos dicen que son 23 y por ende, si en meiosis, mitosis tendría ¿cuántos?
46 cromosomas. 46, exactamente. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta correcta acá? La E, ¿cierto? Bien. ¿Quién fue? Que no alcancé ahí a... Yo, Nombre, eh, nombre. José Cataldo. Felicitaciones, felicitaciones. 7 simbólicos. En algún minuto voy a poner todos los 7 simbólicos que he prometido. Pero bien. En meiosis entonces vamos a tener, acuérdense, la mitad del material genético. Y en mitosis vamos a tener la célula completa. La mitad va a ser N y 23 cromosomas. Y una célula normal tiene 2 N, ¿cierto? Y 46 cromosomas. No olviden eso, que es súper, súper importante. Meiosis siempre nos va a dar la mitad de la información genética, ¿ya? Vamos a continuar entonces y recordamos también... pero al menos se le escuchó a Cataldo, que fue quien nos dio la respuesta. Se saturó, se saturó. Ya. Tenemos nuestros cromosomas homólogos, ¿ya? Que son estas estructuras que podemos observar acá. Las ponen de dos colores distintos para que veamos que cuando se replican o cuando doblan el material genético, se forman estos cromosomas que están duplicados, ¿cierto? Y que contienen exactamente la misma información genética, ¿ya? Acá tenemos la célula haploide y si se fijan la cantidad de material genético versus célula diploides es la mitad justamente, ¿ya? Estas son células sexuales, las haploides, y las diploides son todas las otras células del cuerpo. Acá hay un cromosoma duplicado, ojo, cuando vean estas como X que se ven, son los cromosomas duplicados, ¿ya? Y aparecen sus estructuras, que son las cromátidas, ¿cierto? Las cromátidas hermanas son estas, ¿ya? Aquí se ven las cromátidas hermanas porque vienen del mismo material genético. Acuérdense que esto se duplicó para formar el de acá, ¿ya? Tenemos el centrómero, que es una estructura muy importante en los cromosomas, porque de acá después se enganchan para poder hacer la separación en mitosis y en meiosis, ¿ya? Eso lo habíamos visto en todo caso, pero es para ir recordando. Acá tenemos ambos procesos y si se fijan, la mitosis y la meiosis 1 son prácticamente iguales, o al menos nos dan un mismo resultado. La diferencia es que acá los cromosomas homólogos se aparean. ¿Y qué quiere decir que se apareen? Que van a cambiar partes de sus cromosomas para poder mezclar la información genética, ¿ya? En la meiosis yo tengo recombinación genética, en la mitosis no. ¿Por qué? Porque la mitosis tiene que formar células idénticas a la célula madre, ¿ya? En la meiosis no, yo necesito variabilidad. Por eso, si usted se fija, con su hermano se parecen, pero no son idénticos. ¿Por qué? Porque dentro de el proceso de meiosis hubo esta recombinación, ¿ya? Y si se fijan acá en los colores, se nota que se cambiaron partes. Estos, por ejemplo, son cromosomas azules completamente, a diferencia de esas patitas que quedaron rojas, que venían de los otros cromosomas, y aquí pasó lo mismo, ¿ya? Entonces mezclaron el material genético para que al final todas estas células que aparecen aquí, ninguna tiene el material genético idéntico a la célula madre, ¿ya? Todas están recombinadas en la meiosis 2. Y es aquí, en estos procesos, donde puede haber algún problema en la separación de los cromosomas, y esto es lo que nos puede generar ciertas mutaciones. Y de ahí nace el síndrome de Down y otros síndromes que ocurren en estos procesos, en las separaciones meióticas. Yo aquí lo que quiero es que entiendan que, primero, mitosis para formar células idénticas a la célula madre, ¿cierto?
Meiosis es para formar células sexuales. En la meiosis tenemos entonces recombinación genética, lo que quiere decir que no vamos a tener, ninguna de estas células va a ser igual a la otra, pese a que venían de una célula inicial, ¿cierto? Pero todas recombinaron información, ¿ya? Esto también es un proceso como evolutivo. Hay cosas que dentro de la evolución se podrían estudiar en base a estas separaciones de los cromosomas y a esta recombinación genética, ¿ya? Pasa sin que nos demos cuenta, pero es un proceso súper importante para la evolución de las especies, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto igual lo habíamos visto, parece, sí. Pero lo que quiero es que queden claros. Dígame. Una pregunta, ¿cuál era de la dula que provocaba el síndrome de Down? No, o sea, no es que provoque el síndrome de Down, sino que en alguna de estas divisiones los cromosomas no alcanzan a irse a los polos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, en esta división. ¿Y qué pasa? Queda uno de estos cachitos con los cromosomas de acá. Y ahí se provoca la mutación porque hay un cromosoma de más, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar esa imagen. Pero es dentro de las separaciones que los cromosomas no logran ir a la célula que les corresponde y se forman estas mutaciones. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Y de hecho vamos a estudiar un poquito acerca, o sea, vamos a ver qué incidencia hay entre el síndrome de Down y la edad de las madres, por ejemplo, que hay muchas teorías al respecto, pero no siempre está tan claro, ¿ya? Así que ahora les voy a mostrar un videíto, pongan atención, que muestra lo mismo que estuvimos viendo, ¿ya? La formación de gametos en el fondo, que es en base a la meiosis, pero lo explican de una manera un poco más, no sé, es como más didáctica, y además ella era una compañera mía de la U, entonces por eso pongo sus videos, confío en ella, plenamente. Avísenme porfa si se escucha y si se ve. Hola amigos, soy Carla y hoy les voy a contar. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, profe. Ya, genial. Ya mis estimados. ¿Cómo se forman los gametos? Partamos recordando que los organismos pluricelulares, como tú o como yo, tenemos dos tipos de células, las células somáticas y las células sexuales. Las primeras corresponden a todas las células de nuestro cuerpo que son diploides, o sea, que tienen la carga cromosómica completa de la especie. Las segundas corresponden a los gametos, células haploides. Esto quiere decir que tienen la mitad de la carga cromosómica de la especie. Hoy nos centraremos en las células haploides. Recuerden que los gametos corresponden a los espermatozoides en el caso de los hombres y a los ovocitos en el caso de las mujeres. Estas células se unen durante la fecundación para formar un cigoto, que luego se va a desarrollar en un individuo completo, como tú o como yo. Adentrémonos en la formación de los gametos. Este proceso se llama gametogénesis. En el caso de los espermatozoides se llama espermatogénesis y para la formación de los ovocitos se llama ovogénesis. Es importante que sepan que la espermatogénesis se lleva a cabo en la gónada masculina que corresponde al testículo y la ovogénesis en la gónada femenina que es el ovario. Ahora observemos estos esquemas. La gametogénesis se lleva a cabo en tres etapas principales. 1. Proliferación. En esta etapa, las células germinales presentes en las gónadas masculina y femenina comienzan a sufrir sucesivas divisiones mitóticas. Estas células resultantes son diploides, llamándose espermatogonios y ovogonios. 2. Crecimiento. En esta etapa, los espermatogonios y los ovogonios comienzan a aumentar de tamaño, para pasar a formar los espermatocitos primarios y los ovocitos primarios, siendo estas células aún diploides.
3. Maduración. En esta fase, los espermatocitos y ovocitos primarios sufren la primera y segunda división meiótica. En el caso de los espermatocitos primarios, pasan a formar los espermatocitos secundarios y posteriormente las espermátidas, y en el caso de los ovocitos primarios, se forman los ovocitos secundarios. Fíjense que en el caso de la ovogénesis se liberan células que no pueden ser fecundadas, denominadas corpúsculos polares. En esta etapa, las células ahora ya son haploides. Finalmente, para el caso de la espermatogénesis, se agrega una cuarta etapa, denominada diferenciación. ¿En qué consiste? En esta etapa, las espermátidas resultantes del proceso anterior pasan a transformarse en espermatozoides. Esto quiere decir que se forma su acrosoma, su flagelo, estructuras que son sumamente importantes al momento de la fecundación. Ahora que tenemos al espermatozoide y al ovocito listos para llevar a cabo el proceso de fecundación, ellos se van a poder unir siendo células haploides para formar un cigoto que es diploide. Finalmente, como les dije en un comienzo, el cigoto se va a desarrollar para formar un individuo completo, que por supuesto también es diploide. Bueno amigos, los dejo por ahora. Si les gustó este video, Ya, hasta Dale ahí like y nomás. suscríbete. No queremos darle like. Ya. Chicos, Mala onda, profe. y era mi compañera de la U. Qué pesada. No, pero son buenos sus videos porque son cortitos y se entienden bastante bien. Está bien, profe. Chicos, ¿por qué puse este video? Para que ustedes se den cuenta de que en estos procesos, la célula diploide, en el fondo es la que da como el inicio, ¿ya?, de cualquier otra célula, siempre. Que sean haploides finalmente para ser espermatozoides u ovocitos secundarios, también van a nacer de esta misma célula. Y después estas, que son haploides, se juntan con otra y forman una diploide nuevamente, ¿ya? Entonces, la idea es que entiendan esto, que cada célula tiene como su cantidad de material genético. Cuando están en la mitad, cuando de la mitad del material genético, se juntan con la otra mitad para poder formar nuevamente otro organismo que va a tener células diploides nuevamente, ¿ya? Así que eso era como la idea de que entendieran más o menos cómo se forman los espermatozoides y los ovocitos, ¿ya? Y que sepan también que hay recombinación genética, ¿cierto? Que ningún individuo va a ser idéntico a otro, a no ser de que sean gemelos, ¿ya? Pero ninguno es idéntico al otro, ¿ya? Eso, los gemelos nacen por otra, es como que hubo una fecundación y por algún motivo esa célula que ya estaba fecundada se divide y empieza a dividirse nuevamente y tenían el mismo material genético, ¿ya? Pero para que haya gemelos, son casos súper, de todos los embarazos que hay, es un porcentaje muy bajo, ¿ya? Así que esta parte del apareamiento de los cromosomas homólogos y de que se recombine la información genética es súper importante, para que tengamos características puntuales cada uno como humano y cada organismo dentro de una especie también, ¿ya? Y que es también muy importante para la evolución. Recuerden eso. Lo otro que les iba a comentar, los varones desde la pubertad hasta hasta que son viejísimos, pueden formar espermatozoides, ¿ya? Las mujeres no, tienen un número determinado que se da dentro del desarrollo embrionario, y es por esto que se dice que también ya después de cierta edad, las mujeres no deberían tener hijos, se dice, no es el caso de todas, no voy a generalizar, pero es porque los ovocitos, después del tiempo, como que van envejeciendo junto con la mujer, entonces también envejece el material genético, ¿cierto? Y también por ahí
se provocan ciertas fallas genéticas en los embarazos que tienen, ¿ya? Eso. Ahora, ¿qué ocurre si hay una falla en la meiosis? ¿Ya? Primero, tenemos que saber que el número normal o adecuado de cromosomas para una especie, ¿cierto? Es el número euploide. Y en el humano, en el caso del humano, ¿cuánto es eso? ¿Cuántos cromosomas tienen los humanos como especie? Alguien que sepa, que se acuerde, puede escribirlo en el chat. No sé, profe, 30, 40. No, pues. 46. 46, muy bien, bien. 46 y ¿Qué son pasa si tiene 23 50? pares. Hay mutación. Es que se supone que el número por especie está determinado. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, Si no, sale, que dicen que si son muchos cromosomas salen enfermitos. eso es lo que vamos a ver justamente, que hay organismos aneuploides que tienen error en los cromosomas de la especie. Por ejemplo, si se perdió un cromosoma y ya un organismo de 46 cromosomas perdió uno o dos cromosomas, no sé, y quedan 44, 45, hay una pérdida, ¿cierto?, de cromosomas que llamaríamos monosomía, ¿ya? Acuérdense que todo esto se va viendo siempre en pares. Entonces, si se pierde uno del par, por ejemplo, el par 21 o el par, no sé, sí, 21 de todo el cariotipo que hay. Acuérdense que esto es como un mapa, donde están todos los cromosomas en pares, ¿cierto? Si yo pierdo uno, es una monosomía, pero pasa que a veces, en vez de perder uno, se agrega un cromosoma de más, ¿ya? Y ahí tendríamos una trisomía, y la trisomía es, en el par 21 justamente, es la que causa el síndrome de Down. Entonces, cuando hay algún error en estas divisiones y estas células no cuentan con la cantidad de material genético que deberían tener, ocurren los síndromes porque no está el número correcto de cromosomas que debería tener ese individuo perteneciendo a una especie, no sé, los humanos tienen esta cantidad de cromosomas, pero las otras especies tienen números distintos también. Y lo normal para ellas puede ser que sean, no sé, 50 pares de cromosomas, por ejemplo. ¿Ya? Y también se pueden dar este tipo de mutaciones. A ver, entonces, ¿un hombre bastaría para fertilizar a muchas mujeres? Sí, lamentablemente sí. Espero que no sea un papito corazón ese que puede fertilizar a muchas mujeres, pero sí. La mujer ovula una o a veces dos veces en el mismo mes, porque ahí ocurre el tema de los mellizos, por ejemplo, o de embarazos que, no sé, hay incluso embarazos de dos hombres distintos. Se forman dos sacos distintos, todos están dentro del mismo útero, sí, pero puede pasar si hay dos ovulaciones. Pero el hombre tiene espermatozoides durante de la pubertad hasta que se muere prácticamente. Así que sí puede ser. Puede pasar justamente. Acá, chiquillos, les voy a mostrar entonces qué es lo que ocurre cuando pasan estos problemas en los cromosomas y son los que van a quedar afectados y al momento de ser fecundados pueden producir ciertos síndromes. La no disyunción es que no haya una separación de los cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo acá una de las divisiones que debería darse, donde los cromosomas deberían irse, ¿cierto?, a los polos, pero ¿qué pasa? No se dividen como debió ser y me queda uno con muchos cromosomas y otro con muy pocos cromosomas, ¿ya? Entonces, al final de la meiosis 2, cuando yo ya tengo que formar mis gametos, ¿qué ocurre? Tengo acá, por ejemplo, una célula con un cromosoma de más, esta también quedó con uno de más, y estas dos quedaron con cromosomas menos, ¿ya?
si ocurre en esta fase de la meiosis. O acá tengo el mismo problema. No se separaron durante la meiosis 2 y también me quedaron células con más cromosomas o menos cromosomas. Y estos, si son fecundados, ahí vamos a tener el problema de que estén como, entre comillas, sobrando cromosomas, ¿ya? Y eso es lo que va a provocar mutaciones. Como por ejemplo la trisomía 21, que es conocida como el síndrome de Down. Esto es este síndrome es ultra conocido. En general, los individuos que poseen síndrome de Down tienen algunas características físicas que son súper distintivas de ellos. La forma de los ojos, ¿cierto? Y todo eso pasa porque en alguno de estos dos procesos no hubo la separación correcta y nos quedó un cromosoma de más en alguna de las células, en un ovocito. ¿Qué pasó acá entonces? El par 21, si ustedes se fijan, acá están varios de los pares de cromosomas que tenemos los humanos, que es como un mapa de cromosomas, ¿cierto? Donde tenemos 23 pares, pero acá en el par 21 me quedó un cromosoma de más. Y este es el que finalmente entrega todas las características que tiene luego un individuo con síndrome de Down. En general, la gente con síndrome de Down hace su vida normal prácticamente, si la sociedad se lo permite, ¿cierto? Porque muchas veces, y todavía hay como ciertos cuestionamientos o ciertas discriminaciones de repente, pero eso con el tiempo me imagino que va a seguir disminuyendo, porque en el fondo la capacidad que tienen es muy similar a la de alguien normal, o que al menos en sus cromosomas estén los números correspondientes, ¿ya? Oiga, profe, Dígame, entonces realmente no son tontos. no son tontos. Lo que sí, hay algunos, pueden tener un poco de problemas cognitivos, pero también depende de la estimulación del ambiente. Porque, por ejemplo, puede pasar lo mismo de un niño normal que nunca le hagan ver una película, leer un libro, cuestionarse las cosas, y el niño no va a tener un desarrollo cognitivo o un desarrollo mental elevado porque no está estimulado. Los niños con síndrome de Down pasa exactamente lo mismo. De Oiga, hecho, profe, ¿y eso es genético, puede ser genético o puede ser que haya pasado por pura casualidad? claro, es que generalmente es como por casualidad, ¿ya? Se da porque en la meiosis hubo alguna falla. No es Chucha, que, no. no es que si, por ejemplo, no general, o sea, no es que se transmita de una generación a otra. Ahora no sé, si hay un padre con síndrome de Down y una madre, me imagino que por ahí sí se podría dar. Pero esto es más que nada una falla dentro de la división de las células cuando estaban en meiosis. Y eso puede ser porque se dice en algunos estudios que es por la edad de la mujer o por cosas ambientales, etcétera. Pero no hay nada concluyente aún. Y hay varios síndromes que son muy parecidos. Otros que, por ejemplo, no sé, pues les falta un pedacito de un cromosoma, un bracito del cromosoma. Entonces, profe, como supongamos que la edad de la mujer influye, Uh-huh. entonces, ¿qué edad sería? Aproximadamente o alrededor de los Antes, 36 como 30 y años, por ahí, ya ya. pasando los 40 es mucho más Peligroso. riesgoso, pero no se Yo creo sabe bien que por qué es peligroso así. como para ambos, es más, yo creo. Claro, y aparte que, claro, una mujer a los 40, no, igual es juvenil, es lo lento todavía. Pero Sí. claro, no se sabe con exactitud qué es lo que provoca esto, pero hay estudios que dicen, después de tal edad comienzan a aparecer estas cosas, y muchos de los niños que nacen con síndrome de Down justamente son hijos de madres que ya son mayores. Entonces esto es como que está la evidencia, pero no se sabe bien el por qué. ¿Qué es lo que incide en que la mujer
a cierta edad ya tenga más riesgo de tener un embarazo, o sea, tener un niño con síndrome de Down en su embarazo. No hay algo concluyente, ¿ya? Pero miren, por ejemplo acá, yo les puse un gráfico donde se muestra justamente la cantidad no sé, pues de niños con síndrome de Down y la edad de la mamá. Y hasta pasando los 35 ya comienza a subir bastante la cantidad de niños con síndrome de Down, y después de los 40 esto se dispara, ¿ya? Pero dicen que puede ser por cambios hormonales en la mujer, que también puede ser porque ya cercano a los 40, llegando ya a los 50, se empiezan a presentar quizás síntomas más de menopausia y todo, donde va a bajar la ovulación, donde quizás la menstruación ya se retire, ¿cierto? Entonces debe tener alguna relación con las hormonas femeninas, pero no está del todo claro esto. Entonces, súper relativo. O hay gente que es joven y tiene hijos con síndrome de Down, entonces tampoco es como algo de que, no sé, yo ya tengo 35 o si tengo un hijo me va a salir sí o sí con síndrome de Down. No. Es como una ruleta rusa. ¿Te sale Claro, o no te sale? Como claro. aleatorio. Pero hay ciertos estudios, de hecho yo acá les puse, para que después cuando tengan el PowerPoint lo puedan leer. Aquí aparecen algunos datos, ¿ya? De por qué podrían las mujeres haber tenido hijos con síndrome de Down, ¿ya? Y principalmente es por un tema hormonal, o eso al menos es lo que se dice hasta ahora, ¿ya? Así que, como para que lo tengamos en consideración, este tipo de fallas durante la meiosis son los que generalmente generan después ciertos síndromes, ¿ya? Puede ser que sobren cromosomas en una célula o que falten cromosomas en una célula, pero al no estar el número completo de cromosomas siempre vamos a tener un como rasgo fenotípico, o sea, algo observable. Todos los síndromes, o la mayoría, tienen ciertas características que son súper observables. El que veíamos la otra vez, o no sé si lo vi con ustedes, que era el del maullido de gato, sí parece que fue con ustedes. También es porque falta una parte de un cromosoma, y eso también hace que los niños nazcan haciendo ese sonido raro de gato, tienen como hartas manifestaciones. Y también es por lo mismo, algo pasó en la meiosis que hizo que esto surgiera, ¿ya? Para finalizar, ¿cómo relacionarías tú la aparición de aneuploidías, o sea que falten cromosomas o sobren cromosomas, ¿ya? Con factores como la edad, sexo y condiciones ambientales? ¿De qué manera crees que se podrían evitar estas mutaciones en los cromosomas y qué les pareció este contenido? Vayan contándome, voy a dejar de compartir la pantalla para que lo podamos comentar. Y ustedes díganme, ¿qué creen ustedes que pasa acá? La salud, profe, la salud. ¿Pero cómo? ¿Cómo la salud? A ver, vamos de a uno. Ya. Ya, primero. José Cataldo me está apareciendo acá. Sí. Ya. Yo hacer una pregunta rápida. Dígame. ¿Y la actividad? Es que no hay actividad. Bien. ¿Eso? No, estas preguntitas son solamente para el cierre, ¿ya? Acá, a ver, voy a ver las preguntitas. Dígame. ¿Alguien habló por ahí? No, dije brutal. Ah, ya. Brutal. Profe, entonces eso podría ser igual como de como uno tenga su vida, o sea, si tiene una vida saludable, puede ser. Justamente. Por eso se dice que Si los tenía factores una vida ambientales... que no tiene vicios, supongamos, no tomáis, no fumáis, no te drogáis, nada de eso, supuestamente tendría que ser todo relativamente bien. Obviamente son los dos. Claro, se supone. Ah, bueno, se Porque, supone. claro, o en general, no sé, por la gente que consume drogas o mucho alcohol, hay de hecho un síndrome
que se llama síndrome, algo del alcoholismo fetal o algo así, que también tiene rasgos faciales distintos y también puede ser porque la madre o el padre tengan alcoholismo. Entonces también, claro, el consumo de ciertas sustancias pueden provocar ciertas mutaciones, pero también, no sé, el tema de la exposición. Dicen que hasta tener el celular cerca o en el bolsillo, por ejemplo, esa radiación también podría alterar a los espermatozoides y a los ovocitos. Entonces, como que nuestra vida ahora más tecnológica también podría ser, no hay nada, obviamente, así como un estudio acabado que diga, es por esto y lo firmo, no. Hay muchos factores que pueden influir, ¿ya? A veces simplemente fue mala separación de las células y resultó así, siendo que la persona era sana, etcétera, ¿ya? Como decían por ahí, una ruleta rusa, más o menos. A ver, ¿qué preguntan por acá? Qué baja, profe. Como Así que es da la miedo de vida, todo pues, mi ya. estimado. Entonces, Oh, qué mal. eso ya lo leí. O sea que Mejor no hay con que menos razón quiero reproducirnos. tener hijos. Confirmo. Ya no tengo ganas de A tener veces hijos. es una opción. Acá decían como los gatos, la Marión. Marión te refiere a los varios, o sea, esos embarazos que son como múltiples, porque los gatitos, claro, pues, la gata cuando está en celo se aparea y puede quedar embarazada de muchos gatos a la vez, entonces en la camada pueden salir gatitos de distintos papitos corazón, además. Ahora que está tan de Oiga, moda. profe, ¿Mm? yo igual he tenido hartos gatos, pues la cosa es que siempre que las gatas tienen hijos, siempre le sale uno malo. ¿Por qué? En mi ¿Uno experiencia, malo? le sale uno, sí, que sale sin pelo y sale muerto. Sale bugueado. Oh. Bueno, los que salen muertos creo que se los comen las mismas Mm. gatas. Y también es Sí, por se los comen. el espacio que tienen, porque claro, las gatitas, bueno, no sé, la mía está operada y nunca quise que se cruzara con nadie, porque es muy callejera, entonces iba a llegar aquí, me iba a hacer abuela y yo no quería todavía. Pero yo las veo y están chiquititas y de repente cuánto tienen un montón de gatos, entonces también el espacio, la alimentación de la gatita, todo eso influye. Las gatas y las perritas después de tener a sus cachorros quedan pero todas flacuchentas, así como muy Sí, deterioradas. pues, profe, y piense que ellas hacen como 4 gatos a la vez Sí, pues. y que salga uno malo, igual es como todo un logro. Es que eso es, pues, porque imagínate el espacio que ocupan, o si le está llegando a todos la misma cantidad de nutrientes o no, etcétera. Ahí como es muy relativo. Así que yo por eso a mi gatita la operé a la edad que pude, así. 6 meses, listo, al tiro. Pero, No profe, quiero creo que tener... para eso, ¿Ah? pues, si se hace eso, después le salen tumores en el Pucha, cuerpo. no sé, no tiene, al menos hasta ahora una gata Ay, qué bueno, profe. saludable. Es que en verdad pensaba en el tema de las camadas y son tantos gatitos y mucha gente te puede decir, ya, yo quiero uno porque hay que regalarlos, pues ¿qué voy a hacer yo con todos esos gatos? Y después no sabéis quién los va a cuidar, entonces no. Hay muchos veterinarios que dicen que no es necesario que tengan una primera camada para operarla, otros que sí. Ahí Sí, también es relativo. por ejemplo, mi perrita y mi Ujú. primera gata la operaron po, antes de tener el cachorro y las dos tuvieron tumores. ¿Ve? Ahí tenemos una prueba de que puede ser así. Pero espero Sí, que, pues, profe. que mi Ah, yo perrúvila no no entiendo la tenga. vida, profe. Nadie la entiende, pues. Si esto es, aquí es todo muy al azar a veces. Pasan Sí, cosas, profe. así que es mejor vivir el día, ¿cierto? Hoy día estamos bien, estamos contentos, estamos en biología. Qué mejor. Sí, profe. Pero es que en biología me hace replantearme aún más que si tengo hijos, no tengo hijos. Suele pasar, bro. Suele pasar.
Yo no quiero. Yo Ya, les ya, recomiendo ya. que No sean quiero. muy cuidadosos hasta que pasen los 25. 25, 30 años, recién piénsenlo ahí. Ustedes me encima dicen, no, hombre, pues, van a poder tener hijos hasta viejos, así que déjenlo, no que eso sea a muy largo plazo. Aprovechen de hacer todo lo que quieran ahora, que son adolescentes, jóvenes, tienen toda la energía, pueden hacer deporte, pueden hacer de todo, así que aprovechen eso. Después piensan en lo demás. Es tan relativo que hay mucha gente que dice, no, se proyecta una vida con hijos, con no sé qué, y al final terminan separados, no sé, les pasan miles de Porquería. cosas. Po. Profe, le dije tía, perdón. Sobrino, dígame. Profe, hay algunas mujeres que quieren tener hijos y como que no vamos, profe. Pero a la edad de ustedes, ¿cómo? No. Usted siempre cuidadoso. Ese es mi único consejo para todos aquí, a todos los que están conectados. Vasectomía Cuídense nomás, siempre. vasectomía todo. Cualquier cosa no es tuyo. Vasectomía. Eso igual es reversible, pero se lo hacen como a los ya que son mayores, o sea, mayores o que ya al menos han tenido hijos, no sé, pero creo que es o sea, de hecho es un procedimiento reversible. Pero todo esto tienen que conversarlo, pues si tienen pareja, tienen que dejar bien las cosas claras, quién se va a cuidar. Ahora, hay algunos métodos anticonceptivos que se están saliendo recién, que serían como, no sé si inyecciones o algún tipo de dispositivo, no estoy segura. Supuestamente iba a salir este año la inyección. Claro, Por los hombres. para los hombres. Sería maravilloso que pudieran ustedes mismos hacerse cargo y usarla, y así no tenemos ni un problema y nos evitamos que después Lo ocurran malo que cosas que a tampoco lo se mejor inyectan en el no... brazo, pues. No sé, profe, le tengo un terror gigante a la aguja. Ah, pero bueno, quizás Oiga, sale algo profe. distinto. Po. ¿Mm? Oiga, profe, yo encontré por ahí que había como una operación que no sé ¿Ya? qué hacía, pero que como que amarraba los testículos y así no dejaba salir los espermatozoides. Esa, por la vasectomía. Y es Qué dolor, profe, no quiero. una operación mínima, una cuestión ambulatoria muy pequeña. Pero, chiquillos, ustedes tienen miles de formas de cuidarse. De hecho, siempre un preservativo en el bolsillo, no en la billetera porque se rompen, pero siempre ustedes tienen que andar con ustedes cuídense, ustedes como varones cuídense, porque la mujer también lo va a hacer a su forma, pero cada uno sabe lo que quiere. Los del Oiga, sí, gobierno, profe, dice el ahora Iván. que... Sí, pues si vienen en la caja, vienen Sí, también. aquí tengo uno, me llegaron ayer, creo. Guárdelos, no los exponga al calor, ni los guarde en la billetera, ni nada que los pueda raspar. Y cuando Al se acabe refri. la pandemia, siempre tiene que Al andar con cajón eso. nomás. Al refri. Y no lo inflen. No lo inflen, pues, si no son para eso, y hay tantos que Bombas de revientan. agua ahí. No, pero chiquillos, eso es netamente conciencia. Ustedes, y aparte son súper jóvenes, tienen que puro disfrutar la vida que tienen. Son jóvenes, tienen salud, todavía ni siquiera entran a estudiar una carrera, pueden pensar qué quieren hacer más adelante, tienen un montón de tiempo, así que por ahora sepan todo lo que tienen que saber, infórmese, pero siempre con mucho, mucho cuidado, ¿ya? No quiero sorpresas, por favor. Así que, y a sus gatos también, opérenlos, gato y gata, porque andan muchos gatitos ahí botados que también dan pena, así que Confirma, tratemos de profe. que la maternidad sea consentida, sea algo Operen que se esas quiera. tortugas también que tienen. Pobres tortugas. La empieza los tortugas. Yo creo que los No, gatos... Se Que si se mueren rápido esas cuestiones. Ya, Se mueren fácil. las tortugas de tierra nomás. tortugas. Que duran como 100 años. Profe, Se fueron a Que comprar un Dura un cristal poco, los dice el papás gatos. Soto, buena. Justamente la tortuga que vive 100 años, pues. Dura poco. Las no, tortugas se en mueren general fácil. tienen Nunca dije que dure. De hecho, una vida de larga. 100 a 150 o 130 años duran los de tierra. Si la cuidáis bien. De hecho, Oiga, pero profe, las tortugas se las comen los cocodrilos. Po. Pero Pero sí, si es o sea, yo tierra. estaba pensando en una tortuga de mascota, ¿no? Así como
dejarla Ah, no, ahí pero me Un peso de tortuga de tierra. y un cocodrilo. Pucha, solita. pucha, me Aquí hay acordaron, me acordaron hay algo un triste, cabrón. comentario que me llama la atención antes de que terminemos. Bueno, deberíamos haber terminado hace 12 minutos, pero no nos veíamos hace tiempo, así que Sí, está bien, profe. está bien, está bien. Dice, Voy a echar de podríamos tiempo. evitarlo modificando, agregando y quitando. ¿Es posible eso? Por eso la gente de campo tiene como 40 hijos. Ah, pero mira, ahí hay dos cosas. Primero, el tema de la modificación genética, que vamos a empezar a verlo. Ahora, de hecho, este es como el cierre de mitosis y meiosis, ¿ya? Porque vamos a comenzar a ver después genética. En genética vamos a ver lo que es manipulación genética y de hecho existen formas de modificar el ADN para que no se presenten ciertas enfermedades. Pero Entonces ahí eso, está, po. pero éticamente no se puede hacer, no se puede trabajar de esa manera con humanos. Entonces ahí, bueno, Lo ético, cuando profe, nunca veamos, ha sido bueno. no sé, pues, de hecho se llama bioética esa parte. Entonces el tema de la manipulación genética y todo está ahí muy... Bueno, lo Creo que en vamos a Japón conversar alguien hizo después. algo así y ese médico lo En llevaron a la China. cárcel, o en China, no sé, lo llevaron a Sí, la cárcel, que era embarrado. fue por Parece las que lo mataron. niñitas. No, sí parece que está vivo todavía, pero fue por Las niñas son unas como inmunes mellizas al gemelas, cáncer, parece. al SIDA, Justo al al SIDA. VIH. Sí, VIH. es que no sé si el papá o la mamá tenía VIH. Entonces las niñas también tenían el virus y la idea de él fue modificar el material genético para que este virus no estuviera en las niñas. Y eso, según la bioética, no se puede hacer. Pero ahí vamos a tener una conversación Oiga, bien profe. interesante. Cuéntelo. Oiga, profe, última cosa. Dígame. Pero en ese caso es como súper raro, pues si nos podíamos hacernos casi inmortales. ¿Por qué no? Por eso mismo, po. Ahí está el No, punto, po. Eso es lo que vamos a hablar después. Investiguen un poco, porque ya el próximo martes comenzamos con genética y ahí vamos a abrir como el tema de la ingeniería genética y de todos los cambios que se pueden hacer. Se podrían evitar Profe. enfermedades, pero esto puede tener también contraindicaciones. Hay cosas que se han hecho, pero aún no se saben bien los resultados. Esas guaguas, las chinitas, deben tener como 2 años recién. Entonces no se sabe qué efectos secundarios tuvo la manipulación del material genético cuando eran embriones aún. Entonces, ahí también Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué opina eso de que se puede hacer esperma a base de la médula espinal? Es no se que puede. eso, ¿Qué cosa preguntó Soto? que si se puede Eso es lo hacer de la esperma médula espinal. de la médula espinal. Pero si piensan ustedes, en la médula tenemos células madre. Entonces la información genética está. Se puede sacar información genética de ahí, pero de ahí a formar así como Va a salir espermatozoides, una papa. yo no he Una visto papa bien con eso. patas. Una papa. No he visto bien eso, lo voy a averiguar y le cuento la próxima clase, porque no he escuchado, me habían hecho esa pregunta antes también y tampoco supe responderle y se me olvidó. Así que ahora lo voy a averiguar. No le respondí Anótelo, la profe. pregunta al Tomás. Tomás, estoy buscando tu pregunta, espera un segundito. ¿Qué me preguntó el Tomás? ¿Y de los hijos? ¿Eso? No. ¿Qué sucedería si ocurriera una monosomía en cualquier par cromático menos el 21? En general, cualquier delesión, se le llama delesión a cuando se pierde una parte del cromosoma o falta un cromosoma, siempre ocurre algún síndrome. Existen un montón de síndromes que están descritos porque falte información. En otros pares, no en el 21. El 21 es como el típico del síndrome de Down, y como ustedes lo han visto más y lo conocen más, lo puse como ejemplo, pero hay muchas otras condiciones o síndromes que se dan cuando faltan o cuando sobran cromosomas en otros pares. Por Si ejemplo, falta mucho, hay, profe, por ejemplo, me acuerdo en la última Teletón, o la penúltima, fue la penúltima, sí, que hubo una niña que tenía un problema en unos cromosomas y era muda, po.
hoy no la vi, pero eso es súper común. Cualquier mutación que exista en los cromosomas generalmente... Como la piel de cristal también puede ser, ¿o no? Sí, eso también es una mutación. Yo encuentro- Los niños con piel de cristal. Son profe, enfermedades más tengo o que menos ir. raras. Ya, pues. Sí, Ya, ya profe, llevamos que esté bien. 17 minutos conversando. Ya, Ya, profe, que esté bien, chiquillos. chao. Sí, sí, yo también me tengo que ir. Cuídense mucho, nos vemos. Qué rico saber de ustedes. Nos vemos el martes, que estén súper. Chao, profe. Cuídense, Chao, chiquillos. nos vimos. Espero mi 7. Su 7 simbólico, profe. lo voy a guardar. Cuídense mucho. Cuídense. Están todos bien. Igual.